Muy buenos días, bienvenidos a esta clase virtual de hidráulica general y aplicada, donde hoy nos encuentra la unidad número 5, que corresponde a escurrimiento permanente en conductos. Habíamos hecho una clasificación del movimiento de los fluidos y podíamos determinar el flujo como permanente, impermanente, uniforme, no uniforme, tri, bi o unidimensional, compresible, incompresible y laminar y turbulento. Hoy nos vamos a centrar más en estos dos últimos, donde un flujo laminar es aquel que se mueve por capa o láminas que se deslizan suavemente una sobre otra adyacente. Cualquier tendencia a la inestabilidad que aparezca en el flujo es atenuado por las fuerzas viscosas que se resisten al movimiento relativo entre las diferentes capas. En el caso del flujo turbulento, las partículas tienen un comportamiento mucho más errático, donde hay un intercambio violento de cantidad de movimiento transversal entre las diferentes partículas. La naturaleza del flujo en laminar o turbulento lo vamos a indicar o se indica a través del número de Reynolds, donde el número de Reynolds relacionaba la densidad, la velocidad, una dimensión, que acá aparece como L de longitud, pero es una dimensión, y la viscosidad. Y nosotros sabemos que la viscosidad sobre la densidad nos da la viscosidad cinemática. ¿Qué dimensión se utiliza? Dependerá, esto es velocidad, viscosidad y L de dimensión. ¿Qué dimensión característica del problema se utiliza? Dependerá del problema. En la mayoría de nuestros casos, por ahora, en conductos cerrados, la dimensión a analizar será el diámetro de la cañería. Ya lo veremos cuando apliquemos las ecuaciones. ¿Por qué número de Reynolds? Bueno, porque fue Reynolds quien realizó un experimento donde a través de un estanque que tenía un nivel constante de agua, digamos, para garantizar, por un lado el nivel, para garantizar la carga, digamos, siempre va a tener la misma carga este estanque. Aquí tenemos un conducto que permite largar un chorro de tinta. Este es un tubo de vidrio que nos permite visualizar el comportamiento de que ocurre, digamos, en el flujo. Y en el final tenemos unas válvulas que nos permiten regular el caudal y un vaso grabado con la cual podríamos determinar el caudal. Digamos, caudal es volumen sobre tiempo, digamos, metros cúbicos sobre segundo, por ejemplo. Una forma simple, la forma más simple de medir el caudal es poner un recipiente grabado aquí y controlar, por ejemplo, en qué tiempo se demora en llenar un litro. Ahí tengo un caudal que circula por esta cañería, digamos. Lo que ingresa en este recipiente es el mismo caudal que recorre la tubería. Reynolds tomó la velocidad como un dato de velocidad media, conocía la sección que había en este tubo e iba abriendo paulatinamente esta válvula, lo que iba mostrando un comportamiento distinto en este chorro de tinta que aquí largaba. En primera instancia tenía un flujo laminar donde se veía una línea perfectamente recta. A medida que iba aumentando el caudal, esa línea comenzaba a tener ondulaciones hasta donde llega un punto donde eso se rompe. Bueno, es esa
donde cuando eso comienza a romperse, donde estamos entrando en el flujo turbulento. Reynolds estableció límites para este tipo de flujo en un conducto cerrado. Estableció que un Reynolds menor a 1000 tenemos un flujo laminar, una transición entre los 1000 y los 10000 y el flujo turbulento con un valor mayor a 10000. El número de Reynolds, descrito como aquí está, relaciona fuerzas inerciales que dependen de la velocidad, fuerzas de movimiento, sobre fuerzas viscosas. Este es el equipo que existe en el laboratorio de hidráulica. Digamos, aquí tenemos el estanque, un tubo de vidrio con una válvula en el extremo. Y aquí con esto cargamos la tinta, digamos. Aquí tenemos un video de ese aparato funcionando en la oscuridad con tinta, en este caso es fluoresceína, digamos. Ustedes verán cómo esto, si se hace gradualmente y se deja estacionar, se logra mejor precisión, pero está hecho en modo continuo, y verán cómo se va rompiendo, cómo comienza a aparecer ondas y luego cómo se rompe el flujo, donde habremos llegado ahí. Ya estamos en un flujo turbulento. Si intentamos volver cerrando la válvula, ya le cuesta un poquito más. Entonces, estos cambios, esas aperturas de válvula, hay que hacerlo gradualmente. Bueno, este era un práctico que se hacía normalmente. Por las cuestiones que todos conocemos, este año no será posible. Ahora que empezamos a tener en cuenta las fuerzas viscosas dentro de una cañería, ya no estaremos hablando del fluido ideal que veíamos anteriormente, sino ya un fluido real. Por lo que ya no sería aplicable la ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli es esto que vemos aquí, sin este HF, porque no había pérdidas por fricción. Existía la igualdad. Bueno, ahora lo que aplicamos es la ecuación de energía, donde tenemos en cuenta las pérdidas de carga. Si nosotros hacemos como línea de referencia esta base, y aquí ya tenemos algunos valores planteados, este será nuestro valor de Z. Aquí vamos a trazar, suponiendo que este conducto no cambia de velocidad, no cambia de diámetro, podemos plantear esta como nuestra línea piezométrica, nuestra línea de velocidad, y esta será la energía total existente en ese punto. Entonces, aquí tenemos la carga dada por el Z. Por este lado tenemos la carga dada por presión, en ambos casos. Luego tenemos la carga dada por velocidad. Y la diferencia de energía que hay entre este punto y este punto no es más ni menos que las pérdidas friccionales que existen en la cañería debido a los esfuerzos internos. Si analizamos esta expresión, las velocidades son las mismas porque el diámetro en este caso no ha cambiado, y nos dice que las pérdidas de fricción serán igual al delta Z que existe más el delta de presión que existe entre ambos puntos. Para calcular ese valor de HF de pérdidas, Darcy llegó a una expresión donde determinaba el factor
de fricción como un coeficiente F, la relación de la longitud de la cañería sobre el diámetro, la velocidad al cuadrado sobre 2G, una expresión que en parte conocemos. O sea que el factor las pérdidas van a depender de la velocidad al cuadrado, de la longitud de la cañería e inversamente del diámetro de la cañería. Este factor de fricción tiene un comportamiento distinto si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Si el flujo es laminar y en una sección circular, se ha llegado a una expresión que ustedes ya han visto en el teórico, repásenla por las dudas, donde el factor de fricción de Darcy es igual a 64 sobre el número de Reynolds. En el caso del flujo turbulento, el factor de fricción de Darcy depende de la relación que existe entre la rugosidad de la cañería sobre el diámetro y el número de Reynolds. Coulbrook llegó a una expresión, que es esta que vemos aquí, donde podemos determinar F, pero el problema de esta ecuación es que es una función implícita. Si tratan de despejar este F en una sola expresión y determinarla, no lo van a poder hacer. Entonces, a nosotros en nuestra práctica mucho no nos ayuda a la hora de hacer los ejercicios y resolver. Moody realizó un ábaco donde fue analizando el comportamiento de, por un lado aquí tenemos el número de Reynolds, aquí tenemos el factor de fricción de la cañería y aquí tenemos valores de relación de rugosidad de la cañería sobre el diámetro. A través de la experiencia fue desarrollando este ábaco, donde aquí vemos las diferentes. Primero dividimos el primer tramo del ábaco es para flujo laminar, aquí tenemos la zona de transición y aquí tenemos el flujo turbulento. Una forma de utilizar el ábaco es, conocemos el número de Reynolds, cortamos por ejemplo en nuestro epsilon sobre d igual a 0,02 aquí y obtenemos nuestro valor de factor de fricción, 0,025. En la práctica para los ejercicios a mí no me gusta demasiado usarlo. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener un valor preciso aquí en este ábaco, digamos. Si es 0,025, 0,022, digamos, si nosotros partimos de 0,020 y es muy difícil que observemos un cambio en esa ecuación. Entonces, ¿qué hay? Hay una ecuación donde que responde al ábaco de Moody, donde están descritos estas ecuaciones que son válidas para una relación de epsilon sobre d por una rugosidad relativa entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 2 y para un número de Reynolds entre 5000 y 10 a la 8, donde el factor de fricción aquí sí ya explícitamente es esta ecuación que vemos aquí, 1,325 sobre el logaritmo natural de epsilon sobre d, la rugosidad sobre el diámetro sobre 3,7 más 5,74 del Reynolds a la 0,9, todo este término al cuadrado. Es lo que yo normalmente utilizo para realizar los ejercicios. Aquí vemos el ábaco de Moody un poquito más desarrollado. Bueno,
Vamos a aplicar algún ejercicio simple. Dice determinar la pérdida de carga. Directamente nos dice determinar el HF, que se produce en una tubería de hierro fundido de 200 milímetros de diámetro, 0,25 de rugosidad y 400 metros de longitud, que transporta 140 litros sobre segundo de aceite, cuya viscosidad es esta que vemos aquí. Tenemos como dato el diámetro, la rugosidad del material, la longitud, el caudal, y solo nos falta determinar el HF. La expresión de HF nos decía que HF era igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre OG. La velocidad no la conocemos, pero la podemos calcular a partir de el caudal, porque tenemos el área, y el factor de fricción no lo conocemos, pero es función de la relación de la rugosidad sobre el diámetro. Conocemos ambas cosas, y el número de Reynolds, que depende de la viscosidad, que lo tenemos como dato, y el diámetro, que lo conocemos, y la velocidad, que la podemos determinar aquí. Como decía anteriormente, aquí tenemos el F que nos falta y la velocidad. Bueno, determinamos la velocidad con la expresión del caudal, nos da un valor. Determinamos el número de Reynolds. Ves que aquí aparece el diámetro como longitud característica, porque es lo que nos representa el comportamiento del flujo en el caso de una tubería cerrada. Determinamos el número de Reynolds y con estos datos podremos determinar el valor de la fricción en esta ecuación, o quien quiera comprobarlo, digamos, hacer este mismo proceso ingresando al abaco de Moody, puede determinarlo y me dice cuánto le da. Me da 0,0234. Lo vamos a hacer 89 y bueno, pero no tengo epsilon sobre. No, se lo dejo como tarea a ustedes que hagan a ver cuánto le da utilizando el abaco. Lo que nos da, reemplazando estos valores, un HF, una pérdida de carga de 47,36 metros. Verán que no es poca cosa lo que se lleva de la energía las pérdidas por fricción. El ejercicio número 2 nos dice determinar el caudal de agua que circula por una tubería de 300 milímetros de diámetro, 3 milímetros de rugosidad, que sufre una pérdida de carga de 6 metros en 300 metros de longitud. Se determina el caudal. Bueno, nos da HF. Partimos de allí. Este ejercicio y el anterior verán que no tenemos datos de presión, no tenemos datos de desnivel que existe, digamos, entonces no podemos plantear aún la ecuación de la energía, sino ir directamente a determinar el HF. Entonces, HF era igual, que nos da como dato, al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad cuadrado sobre 2G. No conocemos la velocidad y no conocemos F. Como decíamos, de la expresión de las pérdidas friccionales desconocemos
el valor de la fricción y de la velocidad. Si yo quisiera determinar F, para determinar el factor de fricción necesito un número de Reynolds, pero para calcular Reynolds necesito la velocidad. Entonces se hace un círculo vicioso de información que no tengo. Una forma de iniciar este ejercicio es asumiendo un valor de F. Ya la experiencia o el ir desarrollando ejercicios les dirá cuál es un valor factible. Pues será 1 un valor factible, no, es mucho. Será 0,1, es mucho. Será 0,01, 0,02, bueno. La experiencia, y a medida que vayan realizando ejercicios, van a ver cuáles son valores típicos de F en ciertos tipos de cañería. Y si no, otra forma de determinarlo es asumir que tengo un flujo turbulento completamente desarrollado y el valor de Reynolds no influye demasiado al adoptar F. Si vemos el ábaco de Moody, para ciertos valores de Reynolds, por ejemplo de aquí, el valor de el factor de fricción en esta curva, por ejemplo, ya no depende del número de Reynolds. Aquí se ha hecho asintótico. Entonces, si yo tengo en cuenta este comportamiento de la curva, el porqué de eso, espero que lo vean en el teórico. Si yo tengo en cuenta eso, entonces asumo que no calculo el número de Reynolds y podría tomar este valor que nos da por aquí, por ejemplo, a partir de este valor que sí conocemos de aquí. Entonces, como decía, una forma es determinar el valor de F sin tener en cuenta este término del número de Reynolds. Bueno, pero con eso tenemos el F y el resto, bueno. El resto es con el valor de F supuesto determinar la velocidad. A ver, no quiero determinar la velocidad, me pide el caudal. Bueno, reemplazo en esta expresión que tenemos aquí el caudal y nos va a quedar toda esta expresión en función del caudal, digamos, es lo mismo, digamos. Pero sí o sí debo determinar la velocidad porque debo determinar el número de Reynolds. Entonces, ¿cuál es el proceso de este tipo de ejercicios? En el caso de determinar un caudal, supongo un valor de F, o lo estimo, o lo calculo el valor de la velocidad, con el valor de la velocidad calculo el número de Reynolds, con el número de Reynolds calculo el factor de fricción. Si este valor de fricción es igual al primero, se terminó el cálculo. Si es distinto, vuelvo a repetir el proceso. Y así hasta que esto converja. Que es normalmente que nosotros trabajemos con 3 decimales en el factor de fricción. Entonces, si cuando no veo cambio en estos valores, digamos, aquí ya suficiente, termino mi iteración, esto no se mueva, determino la velocidad, con esta última velocidad calculada, determino el caudal, que me da en este caso 124,28 litros sobre segundos. Antes, por el tipo de cañería que usamos acá, en este ejercicio dice una cañería de bueno, no dice. En el ejercicio 1 decía una cañería de hierro fundido, si no me equivoco. Bueno, este tipo de caños ha traído problemas a lo largo de la historia. Digamos, ustedes han visto una instalación de agua. Hay instalaciones de agua vieja que tienen cañería de hierro fundido. Están oxidados o tapados. ¿Por qué? Porque se genera una rugosidad por el agua, digamos, que se va quedando
el salitre que tiene el agua va quedando en la cañería. Esto hace que la obstruya y esa rugosidad ya no es la misma que tenía en un inicio. Entonces se dimensionaban las cañerías para el año cero, para dentro de 10 años donde cambiaba la rugosidad y para dentro de 20 años donde la rugosidad cambiaba. Entonces al ir cambiando esa rugosidad, el caudal que yo tenía entre el año 0 y entre el año 20 era totalmente distinto. Entonces yo tenía que tener en cuenta eso. Hoy los plásticos han venido a solucionar estos problemas. Ya ustedes verán que las cañerías son de polietileno o en caso contrario de PVC, donde no existe esa adhesión y esas películas que se forman en la cañería, digamos. Entonces, primero que ha disminuido considerablemente la rugosidad propia del material y además con los años no se ve afectada. Ni hablar de la termofusión y la facilidad de realizar los ensambles. Bueno, este ejercicio nos dice determinar el diámetro para que en un caño de 1 milímetro de rugosidad, esto nos dirá un material, fluyan 120 litros sobre segundo de agua para una pérdida de carga de 22 metros en 1800 metros de longitud. Si analizamos los ejercicios, en el primer ejercicio determinamos la pérdida de carga. En el segundo ejercicio determinamos el caudal para cierta pérdida de carga. En este tercer ejercicio debemos dimensionar la cañería. Estos son los 3 problemas típicos que vamos a encontrar. Uno de como es pérdida de carga, determinación de caudal o determinación de diámetro. Bueno, aquí desconocemos el factor de fricción, el diámetro y la velocidad. Entonces, pero la velocidad y el diámetro pueden ser relacionadas. Digamos, partamos de que tenemos aquí una ecuación y 3 incógnitas. Otra ecuación donde que podemos utilizar es la ecuación de fricción. Necesito otra más. Y una que relacione la velocidad y el diámetro, que es la ecuación de caudal, digamos. Con la ecuación de caudal yo puedo poner la velocidad en función de el diámetro. Esto me queda una expresión de con el caudal y diámetro a la quinta. Y ahora mis incógnitas serán el factor de fricción y el diámetro. Y aquí sucede nuevamente lo mismo que sucedía antes, digamos. Pero al no tener el diámetro, no tengo un parámetro como para entrar al abaco de Moody o determinar con el primer término del logaritmo, digamos. No me queda otro que suponer un f. A partir de ese supuesto f de fricción, determino el diámetro y de luego el proceso es el mismo que venimos haciendo antes. Entonces yo supuse un f 0,02, por ejemplo, podría haber sido 0,025. Determino el diámetro, con ese diámetro determino la velocidad, con esa velocidad determino el número de Reynolds, con el número de Reynolds cálculo f y así se repite el proceso. Aquí verán que aquí yo ya podría haber cortado el ejercicio en este punto, pues ya no hay cambio prácticamente en el tercer decimal, y me da un diámetro de 305 milímetros. Y aquí viene la otra parte del ejercicio que aquí no está resuelta, que deberán resolver ustedes. ¿Existe un caño de 305,15 milímetros? ¿Me lo fabrican a mi gusto? Y probablemente no. Entonces, esta es la parte de donde uno dimensiona. Yo necesito este caño. Bueno, este caño no existe.
¿Qué caño existe? Bueno, existe el caño de 300. Ajá, ¿ese 300 es diámetro nominal o es el diámetro interno de la cañería? No, es el diámetro nominal. Ah, entonces, ¿cuál es el diámetro interno de esa cañería de 300 milímetros? Bueno, por ejemplo, será 292 milímetros. Bueno, entonces ahora yo sabiendo qué diámetro aproximadamente necesito, vuelvo a realizar el ejercicio. A ver, en este caso conozco la pérdida de carga que tengo. Bueno, para una cañería, de aquí repetiría, ahora el ejercicio 3 se convertiría en el ejercicio 2, donde por ejemplo, para una cañería de 292 milímetros, que es el diámetro comercial más cercano que tengo, por ejemplo, y una pérdida de carga de HF, ¿qué caudal me transporta? ¿Me transporta los 120 litros sobre segundo que yo necesito? Eh, ¿Sí o no? Bueno, si me lo transporta, ese caño puedo usarlo. Si no, no, y deberé ir a un diámetro mayor. Porque yo necesito, mi condición de qué caudal necesito, me lo da normalmente la población que yo tengo que abastecer. Si yo tengo que, a ver, si esto es una cañería de agua, tengo que abastecer una población. Yo tengo 10 familias y debo garantizar el agua para esas 10 familias, estoy diciendo un número muy bajo. Bueno, si yo llevo menos agua, es probablemente que a la 10ª familia no le llegue el agua al tanque, porque me está faltando caudal, o no le llegue la porción de agua que necesite. Bueno, esas son cuestiones que iremos viendo con el resto de los ejercicios. Pero recuerden que estos ejercicios de diseño tienen dos etapas: el de diseño en sí y el de la verificación con los diámetros existentes en la realidad, porque no hay una cañería para cada problema. Bueno, este ejercicio 4 dice: se desea transportar agua desde el punto A hacia el punto B. Aquí tengo una bomba, pero nosotros estamos analizando después de la bomba, así que mucho que pasa antes no nos interesa por ahora. Un tubo plástico con esta rugosidad me pide un caudal de 9 litros por segundo. Debe llegar en B. Necesito una presión de 1,5 kilos sobre centímetros cuadrados. Esto equivale a aproximadamente 15 metros de columna de agua. Dice determinar la presión a la salida de la bomba. En este caso ya tenemos valores, a ver, como para plantear la ecuación de la energía, no aplicar directamente cuánto es el HF, nada de eso ya nos dice. Entonces yo hago el planteo y numéricamente lo resuelven ustedes después. Si yo planteo la ecuación de Bernoulli, perdón, este primer error que digo que no cometan, lo cometo yo. Ecuación de energía entre el punto A y el punto B me dice que el Z en A más la presión en A, acá es sobre gamma, ustedes ya lo saben, no lo escribo por simplicidad, más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G será igual al Z en B más la presión en B, la carga de presión en B, más la velocidad en B, más las pérdidas de carga. Acá, Bernoulli termina acá, energía, le debo sumar las pérdidas de carga, HF. Entonces vamos con algunas cuestiones. ZA menos ZB, aquí nos da el dato que es 21 metros. Bueno, lo tenemos como dato. La presión en B, lo vamos a ir escribiendo acá, es un dato, nos da 1,5. La presión en A es la que debo determinar. Las velocidades, si el diámetro no cambia, el caudal es el mismo en toda la cañería, el diámetro es el mismo, por ende el área es el mismo, las velocidades son iguales. Entonces B1 igual a B en A e igual a velocidad en B. Entonces este término de energía no lo tengo en cuenta. Entonces nos quedaría que la presión en A
sobre gamma sería igual a el delta Z más la presión en B sobre gamma más el HF. Y para determinar el HF era F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Tengo el diámetro de la cañería, tengo el caudal, o sea que puedo determinar el B, puedo determinar el número de Reynolds, puedo determinar el factor de fricción. Tengo todos los datos para resolver este ejercicio. Si yo veo lo que me ha dado aquí como resultado, me dice 116 metros columna de agua. Verifiquen si ustedes si esto está bien, pero si piensan esto, si lo llevan a kilos, esto es casi 10 kilos, 11 kilos por centímetro cuadrado. Es una locura. A ver, si determinan la potencia de la bomba, gamma por el caudal por el H sobre el factor de fricción, sobre el factor de la bomba, por ejemplo 75 por 0,75 por 75 para convertir un HP, esto nos va a dar una bomba algo así de 15, 17 HP, una guasada. Entonces, y esto equivale a un caño de más de clase 10, digamos. Un caño de clase 10 soporta 100 metros de volumen de agua. Entonces esto lo pasa, es decir, clase 12. A ver, si hay algo que aquí no está bien en esto, claramente es este diámetro. Y aquí les planteo el ejercicio 4.b, 4.1 si quieren. Hagan el mismo ejercicio con todos los mismos datos. O sea, yo requiero esta carga aquí y este caudal, pero en vez de un caño de 50 pongan un caño de 100 milímetros. Y vean el comportamiento. Primero, cómo cambió HF, las pérdidas friccionales. Tres cosas. Cómo cambió F en primera instancia. Cómo cambió HF. Y cuánto cambió la presión aquí. Entonces vean cómo cambiar ese diámetro. Sí, es más caro un caño de 100 milímetros, sí, es más caro que uno de 50. Pero mantener esta presión en una cañería no sale gratis. La bomba esta no es gratis y, no es tan fácil trabajar con esta presión. Bueno, entonces ahí es donde comienzan de nuevo los problemas de diseño. Bueno, este ejercicio nos dice determinar la altura H esta para el sistema graficado si el caudal es de 55 metros cúbicos. Bueno, nuevamente yo aquí está la respuesta, pero dejo el planteo y numéricamente lo resuelven ustedes. Yo debería plantear la ecuación de energía entre el punto A y el punto B. Nuevamente, Z en A más la presión en A más la velocidad en A es igual a ZB más la presión en B. Recuerden que esta presión en B es sobre gamma. Yo pongo la carga, digamos, para escribir menos. Y la velocidad en B es carga de velocidad, es B cuadrado sobre 2G. Todo esto más las pérdidas friccionales. La presión en A es 0 y la presión en B es la atmosférica. Es en ambos casos igual. La velocidad en A, si es en la parte superior del estanque, podríamos considerarla 0. Y nos queda la velocidad en B, que conociendo el diámetro y el caudal podemos calcularla. Y esto nos quedaría algo así como H, que es igual a ZA menos ZB, sería igual a la
velocidad en v al cuadrado sobre 2g más las pérdidas friccionales, donde las pérdidas friccionales ya sabemos que es F por longitud sobre diámetro, la ecuación de Darcy, digamos, y tenemos todos los datos como para calcularla, digamos, así que no hay mucho más problema en eso. Y aquí es donde yo hago un pedido normalmente a la hora de resolver los ejercicios. ¿Qué veo yo normalmente? Que creo que ya lo he mencionado, que me hacen, sin ponerme esto, este pequeño detalle que hay acá, me hacen esto, me hacen esto, me hacen esto. Y a veces también cobra B acá, ya veremos en el porqué, ¿vale? Cobra B también. Entonces a veces está bien y a veces está mal. A veces yo no sé si P en A y P en B me lo tanchan porque es igual, porque no se tienen en cuenta, porque entonces este pequeña nota al margen aquí de qué es cada cosa, una, es mejor para ustedes porque no se olviden de nada y asumen cada cosa que están diciendo, y otra es mejor para los que corregimos, que sabemos lo que están haciendo. En el caso, yo tacho esto y esto porque digo que la velocidad en B es igual a la velocidad en A, eso está mal, porque yo en A digo que no tengo velocidad, y en B, si no tuviese velocidad, no tengo caudal. Y si yo digo que son iguales, y no, acá no tengo velocidad, entonces tampoco son iguales. Entonces esta pequeña nota al margen nos ayuda a todos. Así que yo les pido que a la hora de resolver los ejercicios la tengan en cuenta, porque a veces lleva a errores conceptuales y a veces lleva a errores de procedimiento. El ejercicio número 6 dice determinar el diámetro de la tubería del sistema graficado si el caudal es de 6,5 metros cúbicos sobre minuto y tengo una altura de 70 metros. Me dice que la longitud de la cañería es de 1500 metros. El material es PVC con una rugosidad de 0,1 milímetro. Bueno, si yo planteo la ecuación de la energía entre el punto A y B, aquí un poquito de lo que decía antes, la velocidad en A es 0. La presión en A, la presión en B es la atmosférica, la puedo considerar 0. Y ZA menos ZB es H. Entonces nos queda que H va a ser igual a velocidad en B al cuadrado sobre 2G más HF, donde HF es el factor de fricción, la longitud sobre el diámetro, B cuadrado sobre 2G, donde tenemos como incógnita la velocidad, el diámetro y el factor de fricción. Y aquí nos vuelve a ocurrir un poco lo que nos pasaba antes, digamos, nos faltan, tenemos una ecuación, nos faltan ecuaciones. Tenemos una ecuación y tres incógnitas. La segunda ecuación podría ser la de factor de fricción, pero nos sigue faltando el número de Reynolds. Y la otra ecuación es la ecuación de caudal, digamos, de continuidad, donde el caudal es velocidad por el diámetro. Con esta ecuación de velocidad por el diámetro puedo reemplazar yo la velocidad y nos quedaría todo en función de los datos que tenemos. Digamos, la longitud la tenemos, el diámetro lo debemos determinar, el caudal lo tenemos, H lo tenemos, y F lo podemos estimar o como ya veníamos haciendo. Pero aquí nos aparece un problema. Si yo quisiese, como hice anteriormente, despejar el diámetro de aquí, voy a renegar un buen rato
no va a ser nada simple y se convierte en un problema de análisis matemático y no de hidráulica. Que no es lo que nos interesa a nosotros. Para un diámetro que después no va a ser el que realmente usemos. Porque, por ejemplo, pasa como el caso anterior, nos da 305,5 y bueno, no vamos a tener ese diámetro. Entonces, si yo analizo la expresión como estaba en un principio, en función de la velocidad, en una tubería se recomienda que la velocidad sea entre 0,5 y 2,5 metros sobre segundo. Ya 2,5 es un valor bastante alto. Menos que 0,5 ya es muy bajo por problemas de sedimentación. Siempre en el agua alguna partícula hay, digamos que se queda en la cañería. Entonces, si suponemos una velocidad de 1,5 metros sobre segundo, este valor de carga de velocidad nos da 0,115. Si analizamos que tenemos una tubería que tiene, acá disponemos de 70 metros y en una cañería de 1500 metros, esa carga de velocidad de 0,11, digamos 0,10 centímetros, no hace la diferencia. A ver, esta línea en vez de estar ahí, estaría ahí y no llego a marcarla porque digamos no hace al problema. Entonces yo podría despreciar este valor de la velocidad en B y facilitar mi problema y convertir la ecuación 3 que teníamos antes, donde teníamos el diámetro de la cuarta ahí metido, en solamente el diámetro de la quinta y nos queda el mismo problema que teníamos en el ejercicio 3, donde con esta simplificación yo me quedo una expresión simple, entre comillas, donde yo conozco el F, puedo despejar fácilmente el diámetro, pero aquí de nuevo el proceso. Asumo un F, determino el diámetro, calculo la velocidad del reino y repito hasta que me converja. Aquí yo podría haber determinado aproximadamente aquí y determinar el diámetro. Me da 205,07. Bueno, ya aquí inicia de nuevo el proceso que decíamos antes. Bueno, tengo este diámetro. ¿Este diámetro lo dispongo? No. A ver, existe el diámetro de 200. Bien, el diámetro real del diámetro de 200 es 190, 192 probablemente, o 189. Entonces, con ese diámetro, yo ahora verifico la tubería completamente. Al tener el diámetro, a ese término, como es una verificación de 0,10, ahí ya sí lo tengo en cuenta. Entonces verifico si realmente puedo llevar ese cabal con esa pérdida de carga. Ya aquí hago el repaso nuevamente, ya sabiendo que puedo despreciar esta velocidad en B. A ver, hago el ejemplo que decían, digamos, bien tacha, presión en B, presión en A. Y ahora sí me hacen B en A y B en B. ¿Por qué? Es la pregunta. Si ustedes me dejan esto anotado acá y pongo B sub B, velocidad cuadrada sobre 2G en el punto B es despreciable por los valores de velocidad, esto es correcto. Si me lo ponen así solo, de aquí para arriba, no, porque yo interpreto que están asumiendo o que son iguales, cosa que no lo son, o que son ambos nulas, cosa que no lo son, porque repito, si no tengo velocidad en B, no tengo caudal. Entonces, un pequeño detalle que hace totalmente la diferencia en el ejercicio. Porque yo no sé si no lo saben o es un error, digamos, por lo que pasó, nada más. Bueno, allí quedaría resuelto el ejercicio 6. O sea, determinado el diámetro y hay que hacer la verificación si con el diámetro comercial verifica. El ejercicio 7 me dice determinar la presión que debería haber en el recipiente
para que el caudal en B sea de 600 litros. Esto podría representar, si tengo un recipiente con una determinada presión aquí, entonces en un manómetro, podría representar un hidroneumático. Algo que ya van a ver, digamos. Cuando no tengo una estación de bombeo, un tanque de bombeo, no tengo suficiente altura, digamos, puedo tener un hidroneumático. Medio grande esta altura para un hidroneumático, pero bueno. Si dispongo de esta altura, ¿cuál debería ser la presión para que me garantice el caudal que aquí necesito? Se lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Y pasamos al ejercicio 8, donde dice determinar el diámetro de la tubería de impulsión para que una bomba de 17 HP con un rendimiento de 0,86, 17 HP es mucho, fluyan 25 litros sobre segundo. Bueno, aquí tenemos como dato la rugosidad del material, la longitud de la cañería, el diámetro de la cañería de abastecimiento hasta la bomba, y nos permite determinar este diámetro de aquí de la cañería de impulsión. Por primera vez vemos que tiene importancia, vamos a determinar la cañería. Tenemos en cuenta la cañería que sucede hasta antes de la bomba. Entonces, si yo lo planteo, a ver, tomo el punto A, vamos a cambiar de color, desde el punto A, un punto B antes de la bomba, y hasta el punto C, sí, vamos a poner acá, llegamos hasta el pelo libre, es más fácil. Vamos hasta acá. Si yo planteo gráficamente las cuestiones, yo diría que aquí mi energía, tengo un HF aquí, este es mi nivel de energía acá, disponible del tanque. Tengo un HF producido por las pérdidas friccionales que yo tengo acá. Entonces esto sería HF1. Aquí tengo la bomba. La bomba, que me hace? Me entrega energía. Tengo una altura de la bomba desde este punto a este punto de la altura de la bomba, y esto como descarga a presión vendrá así, perderá toda la HF hasta este punto, donde tendré por un lado, aquí tendré esta altura de la bomba, estará dado por el delta Z entre el punto A y B y por las pérdidas friccionales. Número 2. Vamos a ver si analizo gráficamente el problema, es eso. Ahora vamos al planteo, digamos, con las ecuaciones, pero deberíamos llegar exactamente al mismo punto. Bueno, aquí está un poquito mejor lo que realicé recién. O sea, la altura de la bomba, lo había medio desde aquí, no, pero la altura de la bomba es todo, pues yo estoy desde este punto. Entonces, planteo la ecuación de la energía entre el punto A y el punto B, antes de la bomba del punto B. Z no lo conozco, la presión en A es 0, la velocidad en A es 0, Z en B lo conozco, la presión en B no la conozco, la velocidad en B será un dato. Entonces aquí nos queda que todo lo que pasa en B, en síntesis, es igual a ZA menos HF1, donde HF1 está dada por la ecuación de Darcy. Ahora, si planteo la ecuación desde ese mismo punto B hasta el punto C, que es el pelo libre del agua, tengo lo que pasa en B más la altura de la bomba, pues estoy entregando energía, debe ser igual a el ZC más la presión en C, que es 0, porque tengo la atmosférica, velocidad en C, si tomo el pelo libre del agua, será 0,
porque no hay movimiento, más la fricción en 2, que nos queda esta expresión que vemos aquí. Ahora si igualamos lo que pasa, a ver, lo que pasa en B es lo mismo para la ecuación 1 que para la ecuación 2, es lo que pasa en B. Si igualamos estas expresiones, llegamos a que la altura de la bomba es igual al delta Z más HF1 más HF2, que es lo que habíamos dicho al principio. Si determinamos HF1 con los datos que tenemos, tenemos el caudal, por ende tenemos el caudal del primer tramo de cañería, tenemos el diámetro, podemos determinar la velocidad, podemos determinar el Reynolds, podemos determinar el factor de fricción, por ende podemos determinar el HF1. Esto nos da 13,04 metros. La pérdida de carga en el primer tramo. ¿Por qué dice que es físicamente imposible? Tengo una pérdida de carga más grande de lo que una bomba puede absorber, digamos. La presión atmosférica, que nosotros consideramos como cero, es, si la llevamos a presión absoluta, es de una atmósfera. Una atmósfera equivale a 10 metros de columna de agua. O sea que sobre nosotros, sobre estos 10 metros, tenemos una carga de 10 metros de columna de agua. Si nosotros superamos esa presión, digamos, que hay el vacío mismo, no hay nada. Entonces, más que eso, una bomba nunca puede succionar, digamos, porque, a ver, no hay más que el vacío mismo, digamos, está yendo a un valor negativo de presión, digamos, que es físicamente imposible. Si lo analizamos desde el marco teórico, aparece un valor que tiene cada bomba que se llama como NPSH, o carga neta positiva en aspiración. Este valor puede ser el NPSH requerido, que es la mínima carga que necesita la bomba para evitar la cavitación, y es un dato mismo de la bomba, nos lo da el vendedor. Ustedes ya han visto en el teórico lo que produce la presión de vapor y la cavitación en una bomba. Aquí ven estas presiones negativas, lo que hacen en un ala de la bomba. Y por el otro lado tenemos este valor de carga neta positiva disponible. Esto me dice qué tan cercano estoy de la cavitación, pero ya es una característica del sistema. Es la presión que tengo en el ingreso de la bomba. Ese es la presión en ese punto, en metros de columna de agua. Ese valor está dado por la presión en A, siendo A el pelo libre del agua, menos la presión de vapor sobre gamma, esto en valor absoluto, o sea que son 10 metros de columna de agua, menos la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados, es aproximadamente 0,25 metros de columna de agua, más menos la altura A, será más si el estanque está por encima, será menos si el estanque está por abajo, menos las pérdidas friccionales. Entonces, si vamos a un ejemplo, vamos a suponer que no tenemos en cuenta la presión de vapor. Esto es 10 metros de columna de agua. Suponemos que está a la misma altura el estanque con el coso es 0. Vamos a poner H es igual a 0. Entonces, si esto es 10 y esto no puede ser negativo, claramente las pérdidas friccionales no pueden ser 0, digamos. Ahí está el porqué físico, está acá, en la presión absoluta. Pero si lo vamos a lo simple, las pérdidas friccionales no pueden ser 0, mayores a 10. A ver, esto cambia si esto está por encima. Si yo acá tengo una carga, una HA de 15 metros y esta pérdida me da 12, bueno, no hace la diferencia, pero porque la carga me lo está dando esto. No tengo que absorber todo.
repito el ejemplo, si acá yo tengo 10, no teniendo en cuenta la presión de vapor, tengo 10 metros de columna de agua, que es mi presión absoluta. Supongo que esto está por encima. Tengo a 5 metros, tengo 15 metros. Bueno, mi pérdida de carga friccional podría ser de 14 metros. El total no tiene mucho sentido, digamos, habría que ver ese sistema de, ya veremos pérdidas localizadas. Eh, pero nunca este valor puede dar negativo. ¿Qué otro valor aparece? El de el NPSH o la carga neta, digamos, de seguridad. Siempre se le da un margen de seguridad de 0,50 metros de columna de agua. Entonces la requerida será igual a la disponible más la de seguridad. Entonces a mí me dará el fabricante, yo elijo una bomba. Me dice una bomba de, por ahí dice 17 HP para el caudal que me dice, y bueno, me tiene el valor de NPSH es de 8 metros. Bueno, yo a eso le debo restar los 50 de margen de seguridad, el 7,50. Bueno, yo tengo 7,50 que deberá salvar entre la presión esta de vapor, que depende de la temperatura del agua, y de la temperatura y del tipo de fluido que tengamos, de la altura A y de las pérdidas friccionales. Una vez allí podré dimensionar. Y aquí continúo con el ejercicio. Entonces, esto no es posible, ya dijimos el porqué. Entonces, debo redimensionar la cañería porque no va a funcionar el sistema, no va a andar. La bomba se me va a romper. Entonces, adopto un diámetro de en la aspiración adopto un diámetro de 100 milímetros. Me voy al un comercial siguiente. Entonces ahora sí me da una pérdida de carga de 3,88 más el metro que tengo ahí de desnivel este. Me queda 4,88, me estoy dentro de los valores de menores a 10. Entonces ahora sí, con la ecuación de potencia de la bomba, determino la altura de la bomba, o sea, porque tengo un caudal, o sea, tengo la potencia, tengo el caudal, tengo el gamma, me dice el factor, mi única incógnita es el HB, determino el HB, y bueno, y de aquí despejo el HF2, que para HF2 necesito determinar el diámetro, y nos queda el mismo ejercicio que teníamos antes, donde tenemos todos los datos. Deberé proponer un F, que este F, al ser un diámetro distinto, no es el mismo que traímos anteriormente. Determinar el diámetro, y así como veníamos haciendo, determinar el diámetro, la velocidad, el Reynolds, y hasta que el valor de F no cambie, nos da un valor de 141. Nuevamente, es probable que este diámetro no exista, nos vamos al comercial más cercano. Un caño de 150 es probable que tenga, dependiendo de la clase, pero puede ser un 142, así que no hemos estado muy lejos del ejercicio. Entonces, con el diámetro comercial verifico el sistema. Aclaración: si yo no tengo en cuenta, a ver, esto que es físicamente imposible, y yo sigo numéricamente, a ver, acá numéricamente el diámetro, si yo acá en vez de 3 pongo HF1 13, y numéricamente el ejercicio no va a cambiar mucho. Es más, es probable que de aquí me dé un diámetro más grande. Y numéricamente el ejercicio funcionó. Y sí, profe, yo llegué a un resultado, sí, pero a ver, nosotros no vamos a hacer
No vamos a analizar solamente lo numérico de una cuestión. Cuando yo diseño un sistema de una tubería, el sistema tiene que funcionar. Y si no funciona es porque está mal. Y en estas cuestiones es donde nosotros analizamos a la hora de corregir. Digamos, numéricamente el ejercicio está resuelto, sí. Funciona, yo lo pongo a andar el sistema, funciona y capaz que funcione un día y al otro día rompí la bomba. Entonces no funciona, no sirve. Entonces esas son cuestiones que deben tener en cuenta. Si nosotros en los ejercicios siguientes que tengamos de aspiración no le damos el valor de carga neta positiva admisible por la cañería, digamos, no lo damos con un ejercicio de la bomba, que sea por ejemplo 6, 7, ese límite, como dijimos, siempre será, no puede ser mayor a 10 metros, digamos, máximo 9, y ya vieron que entre la presión de vapor que dijimos entre 0,20 y el coeficiente de seguridad no va a bajar de los 9 nunca. Eso para que tengan en cuenta a la hora de cuando aparezca un ejercicio que tenga una aspiración, que tengan en cuenta ese valor de la pérdida de carga en la entrada de la bomba. ¿Cómo hago yo para disminuir ese ingreso en la bomba? En la bomba ya veremos, es el tema siguiente. En el ingreso tengo muchas pérdidas localizadas porque tengo válvulas de retención, tengo válvulas comunes, tengo T, tengo codos, tengo un sistema donde ahí en una longitud muy corta tengo muchas pérdidas. Entonces eh, hay cosas que no la puedo evitar, como son todos estos accesorios que no los puedo evitar, que son necesarios porque son cuestiones de seguridad y para aislar un sistema del otro. Ya lo veremos más adelante con más precisión. Pero hay cuestiones que sí, digamos, si con un diámetro de 75 no me da, bueno, pondré un diámetro de 100 o pondré un diámetro de 120, el que sea necesario para que nuestro sistema funcione. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Eh, Espero las dudas en el foro o en la próxima clase de consulta. Bueno, mucha suerte y hasta luego.